Bienvenidos, estimados oyentes, a nuestro podcast. Soy Rebeca Valencia, su anfitriona. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante que es la producción de rayos X. Este podcast está dirigido por estudiantes de la UMESIT, de la carrera Licenciatura en Radiología e Imágenes Médicas. Empezaremos con nuestro compañero Andrés, que se va a presentar. Hola, buenas. Mi nombre es Andrés Acevedo. Estoy estudiando la licenciatura en Radiología e Imágenes y hoy hablaremos sobre unos temas. Ok, Andrés, tengo una preguntita para ti. ¿Qué son los rayos X y cómo se producen? Ok, los rayos X es una forma de radiación electromagnética de alta energía que tiene la capacidad de atravesar diferentes materiales, incluidos los tejidos humanos, y se producen cuando los electrones de alta velocidad chocan contra un material denso, generalmente contra un material denso, un blanco o un tungsteno, que es un tubo, el de los rayos X. Este choque provoca una desaceleración, busca electrones y liberando energía de forma de fotones de rayos X. Ok, Andrés, tengo otra preguntita para ti. ¿Qué papel juega el cátodo y el ánodo en la producción de los rayos X? Ok, el cátodo y el ánodo son dos electrones principales. Dentro del tubo de rayos X, el cátodo contiene un solo filamento que cuando se calienta emite electrones y emite por efecto termoiónico. Estos electrones son acelerados hacia el ánodo mediante una alta diferencia de voltaje. Al impactar contra un ánodo y de los electrones generan rayos X. La eficiencia de este proceso depende de la composición del ánodo y la energía aplicada. Tengo otra más, que ¿qué tipos de rayos X se generan y en qué se diferencian? Existen dos tipos principales de rayos X generados por un tubo de rayos X. Están los rayos X que de frenado, Brenston-Hall, se producen cuando los electrones incidentes son desviados por un campo eléctrico del núcleo del átomo del material del átomo. Esta desaceleración repentina libera fotones de rayos X, un espectro continuo de energías. También los rayos X caracterizados, que se generan cuando los electrones incidentes expulsan electrones internos del átomo del material de ánodo, provocando la reestructuración electrónica y la emisión de fotones de energía especializadas del material utilizado. Ok, ¿qué factores influyen en la producción de los rayos X? Ok, entre ellos están la calidad y la cantidad de rayos X, depende de varios factores. Está el kilovoltaje, que es como un kV. Controla la energía de los rayos X a mayor de kV, mayor de penetración y energía de fotones. El miliamperaje, que es MA, controla la cantidad de los electrones emitidos y por lo tanto la cantidad de los rayos X generados. También está el tiempo de expulsión, que determina la cantidad de electrones emitidos y por lo tanto la cantidad de rayos X que genera. También está el material del ánodo, que esto determina tiempo de estar generado con los rayos X. Y el filtro reproduce la cantidad de fotones de baja energía que no contribuyen a la imagen, pero aumenta la dosis de radiación al paciente. ¿Por qué el tungsteno es el material más utilizado en los ánodos? El tungsteno es el material preferido para todos los ánodos debido a sus propiedades físicas. Alto número de que es 74. Esto favorece la producción de rayos X característicos de alta energía. La alta temperatura de función a unos 3422 que permite soportar el intenso calor generado por otros electrones incidentes sin derretirse rápidamente. Buena conductividad térmica que ayuda a disparar el calor eficiente y evita los daños del ánodo. ¿Qué importancia o qué propósito tiene el filtro? Los filtros eliminan los fotones de baja energía que no contribuyen a la calidad de la imagen, pero sí aumenta la dosis de reacción al paciente.
Normalmente están hechos por un aluminio y colocan trayector de haz de rayos X para absorber estos fotones intensiados, mejorando la seguridad del procedimiento. Ok, muchas gracias, Andrés. Igual, Ahora vamos a empezar con nuestra compañera Amanishka. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Amanicha y yo soy estudiante de la licenciatura de Radiología e Imágenes Médicas. Ok, Amanisha, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo se controla la intensidad del haz de los rayos X? Bueno, la intensidad del A se controla por el miliamperaje. El miliamperaje tiene un tiempo de exposición. Si nosotros no controlamos el tiempo de exposición del miliamperaje, tenemos una mayor radiación en lo que serían los pacientes. Y eso es malo porque los pacientes no pueden excederse en lo que sería radiación de, de rayos X. Aquí se aplica la ley del inverso del cuadrado. Ok, iba justamente para allá. ¿Qué es la ley del inverso? Bueno, para términos más simples, el inverso al cuadrado es la distancia que hay entre el paciente y el tubo de rayos X. Si nosotros doblamos la distancia que hay entre el tubo de rayos X y el paciente, tenemos una mayor efectividad en lo que sería en la imagen radiológica. Así, como es disminuyendo la radiación al paciente. Ok, ¿cuáles son los principales riesgos asociados con lo de los rayos X? O sea, ¿cómo puede afectar a los pacientes, etcétera, etcétera? Bueno, aquí es un poquito grave. Aquí serían efectos biológicos adversos, inversos. ¿Qué puede pasar aquí? Es que las personas que reciben radiación mucho tiempo puede haber mutación o muerte celular. Y aquí vamos a hablar sobre dos efectos de la radiación. Sería efecto determinista y efecto estocástico. El efecto determinista comprende, por ejemplo, si una persona, en tal caso yo, recibe alta exposición del sol, nosotros vamos a tener una reacción a eso, que sería la piel roja, o sea que nuestra piel está irritada. Entonces, el efecto estocástico comprende que afecta al azar. Sería que si nosotros recibimos radiación repetitivamente en un año, podemos, ¿cómo es? Tener cáncer. Ajá, también. Ok, qué medidas se toman para reducir lo que sería la radiación? Ok, aquí el personal de radiología utiliza lo que es el blindaje, serían los trajes de plomo. También lo que otro sería la distancia. El personal tiene que tomar una distancia entre el aparato y, y también nos protegemos por barreras de plomo. También somos monitoreados por dosímetro, que eso es que cuánta radiación tenemos en nuestro cuerpo. Y hablando de eso, nosotros por año tenemos que tener un mínimo de radiación y dentro de 5 años tenemos un máximo. Si nosotros excedemos eso, tenemos que tener un descanso de tanta radiación que estamos recibiendo constantemente. ¿Qué avances tecnológicos han podido ayudar en estos casos? Ok, uno de los avances tecnológicos serían el tubo de rayos X con anodo rotativo, porque el anodo rotativo nos ayuda a ambientalizar lo que sería la constante, ¿cómo sería? Constante electrones negativos que hay en un solo lugar. Necesitamos que eso esté girando constantemente para alargar la vida del tubo de rayos X. También tenemos lo que sería la digitalización de imágenes, que así podremos minimizar lo que sería la exposición del paciente y tener una mejor calidad. También tenemos la tabla de dosis. Eso nos ayuda para que cuando un paciente tal venga de que tengamos de qué tipo de radiación, cuántos miliamperajes debe de recibir y kilovoltios.
para así no excedernos y tener una mejor calidad con un mínimo de exposición. Ok. ¿Cómo influye la tensión en la calidad de la imagen radiológica o radiográfica? El kilovoltio es un factor clave en la producción de rayos X, ya que determina la energía de los fotones generales. Si tenemos una mayor kilovoltios en un rayo X, tenemos más energía, lo que permite una mayor penetración en los tejidos y así tener una buena imagen digitalizada. Esto sería con mayor detalle, estructuras de todo lo que sería la placa. Gracias. Ok, muchas gracias, Manisha. Ahora iríamos con nuestro compañero Rolando. Hola, soy Rolando Herrera y soy estudiante de Radiología e Imágenes Médicas. Hola, Rolando. Bueno, aquí tengo unas preguntas también para ti. ¿Qué función tiene la colimación en los equipos de rayos X? La función de este es limitar el haz de los rayos X al área de interés, reduciendo la exposición innecesaria a la radiación. Se logra mediante diafragmas de plomo que restringen el tamaño del haz. Ok. ¿Cómo afecta la dispersión de la radiación a la calidad de la imagen? Bueno, la radiación dispersa se produce cuando los rayos X interactúan con el cuerpo del paciente y cambian de dirección. Esta dispersión reduce el contraste de la imagen, generando un efecto neblina que dificulta la diferenciación entre estructuras anatómicas. Ok. Acá otra pregunta. ¿Cuál es el papel de la rejilla de la producción de imágenes de rayos X? Como la calidad. La rejilla antidispersión, ¿de esa estás hablando? Sí. Bueno, estas están diseñadas para filtrar los rayos X, dispersando antes de que lleguen al detector de imagen. Ok. ¿Por qué es importante el tiempo de exposición en los rayos X? Bueno, el tiempo de exposición influye directamente en la cantidad de radiación que recibe el paciente y en la nitidez de la imagen. Un tiempo de exposición prolongado aumenta la dosis de radiación y el riesgo de movimiento del paciente, lo que puede generar imágenes borrosas. Ok. ¿Cómo se genera el calor en el tubo de rayos X? Bueno, durante la producción de rayos X, aproximadamente el 99% de la energía de los electrones se convierten en calor, mientras que solo el 1% se transforma en rayos X útiles. Este calor se genera en el ánodo del tubo de rayos X, como hablaba mi compañero Andrés, y se disipa a través de varios mecanismos, que son ánodos giratorios, materiales de alta conductividad térmica y sistema de refrigeración. ¿Qué son los puntos focales en un tubo de rayos X? El punto focal es el área del ánodo donde impactan los electrones para producir rayos X. Su tamaño influye en la nitidez de la imagen. Tenemos el punto focal pequeño, que mejora la resolución espacial, ideal para estudios que requieren alta definición como monografías. Punto focal grande. Disipa mejor el calor, permitiendo exposiciones más largas, sin dañar el tubo. Ok. Muchas gracias, Rolando. Gracias a ti. Ahora continuaremos con nuestro compañero Gabriel. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Veracierta y soy estudiante de la UMESI y estoy estudiando la carrera de Radiología e Imágenes Médicas. Ajá. Ok, Gabriel. Tengo una pregunta parecida a la que le dije a Rolando. ¿Qué son los puntos focales en un tubo de rayos X? Bueno, Rebeca, el punto focal es el área del ánodo donde impactan los electrones para reproducir rayos X. Su tamaño influye en la nitidez de la imagen y tenemos el punto focal pequeño, que mejora la resolución espacial.
Es ideal para estudios que requieren alta definición como mamografía. También tenemos el punto focal grande, que disipa mejor el calor, permitiendo exposiciones más largas sin dañar el tubo. Es útil para estudios de parte del cuerpo más grande, para lograr un equilibrio entre la calidad de la imagen y la disipación del calor. También se usa en el efecto del foco lineal, donde el punto focal es real y es mayor que el punto focal efectivo visto desde la imagen. Gracias. Ok. ¿Cómo afecta el material del ánodo la producción de rayos X? Bueno, el material del ánodo influye en el espectro de energía de los rayos X generados, lo que impacta en la calidad de la imagen para distintos estudios. Tenemos el tungsteno, que es usado en la mayoría de los equipos de rayos X convencionales, debido a su alta resistencia térmica y producción eficiente de rayos X. Tenemos el molibdeno y el rodio, utilizados en mamografía, ya que sus rayos X tienen energía más baja, optimizando la visualización del tejido mamario sin una dosis excesiva de radiación. Ok. Ahora, Gabriel, tenemos una última pregunta, que es ¿por qué es importante el mantenimiento del equipo de rayos X? Bueno, Rebeca, el mantenimiento es crucial para garantizar la seguridad y la calidad de la imagen. Un equipo en mal estado puede generar artefactos en las imágenes, exponer a los pacientes a dosis innecesarias de radiación o incluso fallar durante un estudio. Y también el mantenimiento es preventivo e incluye revisión del tubo de rayos X por los sistemas de refrigeración, la colimización y los detectores de imagen. Gracias. Muchas gracias a ti, Brenda. A Ok, continuación, ahora hablaremos con nuestro compañero Davis, que nos va a responder ciertas preguntas. Muy buenas tardes. Mi nombre es David Núñez. Estudio la carrera licenciatura en radiología e imágenes médicas. Un placer conocerlos. Ok, Davis, te voy a hacer ciertas preguntas, algo largas, espero me las puedas responder. Tienes mucho conocimiento, así que espero que sí. ¿Cómo se comparan los rayos X convencionales con la tomografía computarizada en términos de producción de imágenes? Bueno, ambos utilizan los rayos X, pero de maneras muy diferentes. La Ok, radiología ok, Davis. ¿Cómo influye la edad del paciente en la selección de parámetros para la producción de rayos X? Bueno, los pacientes pediátricos son más sensibles a la radiación, por lo que es fundamental ajustar los parámetros de exposición, minimizar la dosis, comprometer sin comprometer la calidad de la imagen. Se suelen usar una cantidad menor de kilovoltios y miliamperes para reducir la radiación. Uso de filtros adicionales para eliminar factores innecesarios. También colimación de estática estricta para evitar irradiar áreas que no son esenciales. Ok. ¿Cuáles son los principios de la protección para los pacientes, tanto para los que trabajan en radiología? Para proteger a los pacientes y al personal de la radiación, se aplican tres
principios clave de la justificación que solo se debe realizar estudios de rayos X cuando sea necesario para el diagnóstico. La optimización, usar la dosis posible sin comprometer la calidad de la imagen. Y la limitación de la dosis, se establecen límites de exposición para los trabajadores y el público en general, según las regulaciones internacionales. Ok. ¿Cuál es la importancia de los detectores digitales en comparación con las películas radiográficas tradicionales? Bueno, los detectores digitales han reemplazado en gran medida las películas radiográficas debido a sus ventajas. Mayor sensibilidad a los rayos X, reducción de dosis necesaria, las imágenes de mayor calidad y posibles ajustes digitales. Menor tiempo de procesamiento, también ya que las imágenes se obtienen en segundos. También la eliminación del uso de los productos químicos constantes utilizados en la revelación de las películas. Muchas gracias. Andrés, te ofrezco 2 minutos para que nos digas algo más. Bueno, yo voy a decir algo sobre lo que entendí de las proyecciones de rayos X y algunas conclusiones. Bueno, esta producción de rayos X es de por sí el proceso fundamental del ámbito médico científico. Esto se basa en principios físicos o bien establecidos a través de un tubo de rayos X. Estos tubos de rayos X generan electrones mediante un filamento calentado, que sería el cátodo, los cuales son acelerados por un diferente potencial hacia un ánodo. Al interactuar con este último, los electrones liberan energía en forma de radiación electromagnética y dado el origen de los rayos X. También estos fenómenos ocurre principalmente a través de dos mecanismos: la radiación de frenado, que como les había dicho, French-Start-Hull, donde los electrones son desviados por un campo eléctrico. También está el núcleo del ánodo y la radiación, obviamente con sus características que depende de estructuras atómica material del ánodo y al resultado del espectro de iodo discreto, de cuyas características que pueden ser modificadas mediante factores como el kilovoltaje KVP que ya habíamos mencionado y el miliamperaje de MA. También se utilizan uno de los desafíos de producción de rayos X, que es la baja eficiencia energética, ya que solo pequeño porcentaje de energía se convierte en la radiación útil, mientras que la mayor parte disipa en forma de calor. Por ello, los tubos de rayos X deben contar con un sistema de enfriamiento y rotación del ánodo. Para evitar el sobrecalentamiento, además la aplicación de los filtros colimadores es crucial para optimizar calidad de la imagen y reducir las dosis de radiación innecesaria para los pacientes. Entonces, estas son cosas importantes para la producción de rayos X y para que sirva y para que el paciente se sienta bien con los rayos. Ok, muchas gracias, Andrés. Como un dato interesante, el tungsteno es el material más utilizado para el blanco, para la generación de rayos X. El blanco en los exámenes de rayos X vendría siendo como los huesos. Ahora bien, seguimos con nuestra compañera Manicha, que nos va a explicar otras cosas y a ella se le va a dar un tiempo de 3 minutos. Bueno, yo voy a explicar lo que habló anteriormente mi compañero Davis, que él habló de la justificación, el tiempo y la optimización. Esos son los 3 pilares de ALARA. ALARA, ¿qué significa? De que as low, responsibly, archivably, que en español significa tan bajo como sea razonable posible.
ALARA también tiene 3 reglas, que es lo que es el blindaje, como ya mencioné anteriormente, el blindaje de plomo, el tiempo y la distancia de los aparatos. Eso es ALARA. También podemos explicar lo que es colimación del haz, que también explicamos anteriormente, pero para los que no entendieron, la colimación del haz es una técnica que se utiliza para que la luz de los rayos X estén paralelamente idénticos y tengamos una radiación de cuerpo completo paralelo y no esté tan concentrado en una sola parte, porque eso dañaría el cuerpo humano. Muchas gracias. Ok, como vemos, es muy importante todos estos aspectos para la protección, como ya había dicho, protección hacia los pacientes, hacia nosotros, y bueno, como los datos que acabo de mencionar sobre el blanco, que son los huesos, también están las escalas de grises. En estos momentos, Amanishka nos va a estar explicando una imagen. Bueno, ahora sí. Yo voy a explicar un poquito más de la radiación, como anteriormente se ha explicado por mi compañero Rolando. La radiación comienza cuando un electrón proyectil viene a las órbitas del átomo. El electrón proyectil va acercándose al electrón que está más alejado del núcleo del átomo, que sería esta parte de aquí, que estaría en rojo. ¿Qué pasa con el electrón proyectil? El electrón proyectil va molestando el electrón que está en órbita, va apoyándole, va molestando. Y entonces, ¿qué pasa con ese electrón que va en órbita? Va emitiendo calor. Sí, va emitiendo calor tanto que cuando ya está en su punto máximo, ese electrón en órbita se sale de la órbita en sí, disparando calor. Entonces, como ya expliqué sobre la emisión del calor, la emisión de calor es un 99% del 100% de la radiación de los rayos X. Entonces, vamos a explicar en la parte del 1%, de ese 1% que hay de la radiación. Entonces, ¿qué pasa? Como el electrón que estaba en órbita se fue emitiendo calor, queda un espacio vacío. ¿Qué pasa? Los otros electrones que están a su lado van a tener que ocupar ese espacio que queda vacío. Entonces, como cada órbita tiene como un peso de cada, vamos a decirlo así, un peso de cada electrón o cantidad de electrón, por decirlo así, el electrón que está más cerca a ese espacio vacío de la órbita no podrá entrar en esa parte, porque ellos tienen como una codificación específica para que puedan ocupar ese espacio vacío. Entonces, ¿qué va a hacer el electrón que está al lado de la órbita? Va a estar codificándose o librando electrones chiquitos, por decirlo así, para ocupar ese espacio. De ahí sale que el 15% del 1% tenemos radiación característica. Y entonces el otro 85% tenemos radiación normal. Muchas gracias, Amanishka, por tu explicación. Bueno, gracias a cada uno de ustedes pude entender que es muy importante proteger al paciente y a nosotros mismos, y que cada aparato que tenemos es importante para la protección y para sacar los rayos X. También aprendí con ustedes, bueno, en conclusión, debemos de evitar la radiación a toda costa o lo que podamos. Por ejemplo, en un futuro vamos a ser profesionales de radiología, estamos estudiando para eso. Cuando ya seamos profesionales, tenemos que seguir esas normas para protegernos a nosotros
Y nuestros pacientes también tenemos que hacerle los exámenes necesarios, no excedernos de eso. Y bueno, este ha sido nuestro podcast. Espero les haya gustado y hayan entendido mucho. Gracias.